Hola, buenas tardes. Soy el equipo 4 que está conformado por los integrantes Brito Quintal Ángel y Chan Nájera Alex Tadeo. Hoy voy a hablar sobre las permutaciones. Las permutaciones son las diversas maneras en que se pueden seleccionar objetos en un conjunto. Al seleccionar un objeto, si el orden no importa, se denomina la combinación. Si el orden sí importa, se denomina permutación. La diferencia de las combinaciones en que los órdenes no importan. En la permutación, cada disposición diferente es única. Ahora hablaré sobre las características de las permutaciones, como el orden, la secuencia en que se presentan los elementos, lo que define una permutación como distinta de otra manera. Por ejemplo, con los números 1, 2 y 3, como está mencionada en la diapositiva. 1, 2, 3, cada una con un orden diferente. Como ejemplo, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Disposición lineal se refiere a la organización de dichos elementos en el orden lineal, como alinear objetos o asignar roles a personas. A continuación les daré un ejemplo. Si se elige 3 alumnos para los puestos de presidente, secretario y tesorero, el orden en el que se elige es crucial. Elegir a Ana como presidenta, Pedro el secretario y Juan como tesorero es una permutación diferente a elegir a Pedro como presidente y Ana como secretaria. Ahora les voy a hablar de cómo funcionan las permutaciones. Las permutaciones funcionan calculando el número de formas en que se pueden ordenar o arreglar los elementos en un conjunto donde el orden importa. Si tienen n objetos y elegir r de ellos, la fórmula general es p nr igual a n entre nr, donde i representa el factorial de un número. Por ejemplo, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora les voy a cómo calcular las permutaciones. Identificar n o r es el número total de objetos, disposiciones, y r el número de objetos que se representan y ordenan. Calcular el factorial n. El factorial n es un número, es el producto de todos los enteros positivos hasta ese número. Un ejemplo, 3 igual a 3 por 2 por 1 igual a 6. Calcular el factorial n menos r sigue el mismo proceso para el número de elementos que no se seleccionan, y divide el factorial n por el factorial n menos r. El resultado de esa división es el número de permutaciones posibles. Por ejemplo, para n igual a 5 y r igual a 3, se calcula con la fórmula p igual a 5,3 igual 5 entre 5 menos 3 igual a 5 2 igual a 120 entre 2, que eso da el resultado 60. A continuación, mi compañero Chan Nájera les dará la siguiente explicación de combinaciones. ¿Qué son las combinaciones? Las combinaciones son maneras de seleccionar elementos de un conjunto donde el orden no importa, solo importa qué elementos se eligen, no en el orden que aparecen. Existen dos tipos de combinaciones. En matemáticas, las combinaciones sin repetición y las combinaciones con repetición. Las combinaciones sin repetición son aquellas en las que no se permite usar el mismo elemento más de una vez,
y el orden no importa. Eso significa que una vez que un elemento ha sido elegido, ya no puede volver a aparecer en la misma combinación y el orden en que se elige no cambia el resultado. Su fórmula es: empiezas con el total de elementos n, multiplicas n por n1 por n2 hasta multiplicar r números. Luego divides entre r por r1 por r2 por 1 y también n menos r por n menos r menos 1 por 1. Por ejemplo, si tienes 4 frutas, manzana, pera, plátano y uva, y eliges 2, las combinaciones posibles serían manzana, pera, manzana, plátano, manzana, uva, pera, plátano, pera, uva y plátano y uva. Por otro lado, las combinaciones con repetición son aquellas en las que sí permite usar un mismo elemento más de una vez, aunque el orden sigue sin importar. Esto quiere decir que un elemento puede aparecer repetido dentro de la misma combinación. Su fórmula es: empiezas con la cantidad total de elementos, que es n, multiplicas n por el número anterior, n1, luego n2, hasta que hayas multiplicado r números. Ese resultado lo divides entre el producto de todos los números desde r hasta 1, el factorial de r, y también el producto de todos los números desde n menos r hasta 1, el factorial de n menos r. Un ejemplo sería cuando eliges sabores de helado. Si hay 3 sabores, chocolate, fresa y vainilla, y quieres 2 bolas de helado, podrías tener combinaciones como chocolate, 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 fresa, y fresa, etc. Características clave de las combinaciones. El orden no importa. En una combinación da igual el orden de los elementos. Ejemplo, elegir A y B es lo mismo que elegir B y A. No se repiten elementos. Cada elemento puede elegirse una vez, a diferencia de las combinaciones con repetición. Fórmula general. La fórmula general sería: combinaciones elegir sin importar el orden. Para calcularla, multiplicas n por los números anteriores hasta completar r multiplicaciones y lo divides entre las formas de ordenar r elementos y las formas de ordenar los elementos que no elegiste. ¿Cómo funcionan las combinaciones? Las combinaciones son una forma de contar cuántas maneras existen de elegir ciertos elementos de un conjunto sin que el orden importe. Eso significa que no importa en qué posición estén los elementos, sino simplemente cuáles son los que eligen. Por ejemplo, si tienes 3 frutas, una manzana, una pera y un plátano, y eliges 2, las combinaciones posibles serían manzana y pera, manzana y plátano, y pera y plátano. En este caso, decir manzana y pera es lo mismo que pera y manzana, porque el orden no cambia el grupo. Las combinaciones se diferencian de las permutaciones porque en las permutaciones sí importa el orden, mientras que en las combinaciones no. Además, en una combinación no se permiten los elementos. Cada uno puede usarse solo una vez. Para saber cuántas combinaciones se utilizan, para saber cuántas combinaciones hay, se utiliza una fórmula que depende del número total de elementos y cuánto se elija.
En la práctica, las combinaciones se usan mucho en situaciones donde el orden tiene relevancia, como cuando se eligen personas para formar un grupo, cuando se calculan probabilidades en un juego de cartas o cuando bien, se seleccionan muestras en estadísticas. Ejemplo, en una clase hay 5 estudiantes: Ana A, Bruno B, Carla C y Diego D, y Elena E. Situación: se requiere formar un equipo de 2 personas y el orden no importa, así que se usa la fórmula de combinaciones, que es la fórmula sería n, que es el número total, que son 5 estudiantes, menos entre los números totales de los estudiantes menos en las partes que se va a dividir, en este caso 2 por 2, igual a 5 entre la resta de 5 menos 2 por 2. Cálculo factorial: 5 igual a 120, 3 igual a 6 y 2 igual a 2. Operación es 120 entre 6 por 2 igual a 120 entre 2 igual a 10. Hay 10 combinaciones posibles de 2 estudiantes entre 5. Combinaciones posibles: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE y DE. Conclusión: las combinaciones son unas herramientas matemáticas que permiten cortar cuantas formas diferentes existen de elegir o seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden en que se elijan en una combinación. Lo importante es quiénes están en el grupo, no en el orden en el que se selecciona, y normalmente no se repiten los elementos. Se calculan mediante la fórmula general, donde n es el número total de elementos y k es la cantidad de elementos que se eligen. Las combinaciones se utilizan en muchos contextos, como en la probabilidad, estadística, juegos, sorteos o selecciones de grupos, ya que ayudan a determinar las posibles agrupaciones sin repetir ni importar el orden. En conclusión, las combinaciones sirven para organizar y contar de manera eficiente las posibilidades seleccionadas dentro de un conjunto, siendo una parte fundamental del conteo y la probabilidad en matemáticas.